¿Quieren escucharlo en una nota que le realizó Fantino? Por favor. A lo largo de su carrera, Pinti con Fantino, en América, ahora. Yo pensaba en llevarte a vos, por supuesto es una locura, ¿no? Pero digo, si yo lo llevara a Enrique en una especie de comitiva cultural, entonces llego y le digo a Pollack, ¿qué tal? Mire, le vamos a contar una cosa. El señor Pinti hace muchísimos años que nos describe. Es una especie de espejo que nos habla. A veces nos gusta, a veces no nos gusta. Nos enojamos en la época de Cavallo con él. Algunas iban al teatro y le decían, no me gusta lo que usted dice. Después lo postularon para presidente cuando se fue el país a la mierda, porque usted nos decía lo que iba a pasar. Pero el señor Pinti entiende, Pollack, al argentino. Él les va a contar, antes que empecemos a negociar, le da 10 minutos para que le cuente cómo es el argentino. Así usted sabe con quién negocia. Después entramos y hablamos de números. Claro. Pero entiéndalo, con un traductor así, él habla en castellano. Claro. ¿Qué le decís a Pollack como en una comitiva cultural? ¿Cómo nos describís en unos minutos para que el tipo entienda? Yo tengo miedo de parecer un poco patriota, pero yo le diría que todavía yo personalmente no puedo entender por qué se gestionó tan mal el asunto, por qué se gestionó tanto, por qué le debemos justo a los norteamericanos que podíamos haberlo arreglado por otro lado. Creo yo, no tengo la menor idea de las finanzas y de todo lo demás, pero ¿por qué? ¿Por qué justo nos vamos a meter en la boca del lobo? ¿Por qué? Porque se podía haber gestionado por otros lados. ¿Cómo son ustedes, Pinti? Porque le voy a decir lo que me pasa. Me mandaron unos abogados que son duros. ¿Cómo es su pueblo, Pinti? Cuénteme un poco, pues yo estoy negociando y sinceramente siento que yo estoy negociando con su país. Mi pueblo tiene características muy especiales. El argentino es una mezcla caótica de las corrientes inmigratorias. Entonces, tenemos la mala hostia de los españoles, nosotros le decimos gallegos, que todo está mal y que nos tenemos que clavar puñales por todo lo que hacemos. La astucia absolutamente de la calle de los italianos que te venden la torre de Pisa sin inclinación directamente, y yo no me estoy refiriendo a los españoles en general, ni a los italianos en general, y el lamento permanente del judío. Aunque no seamos judíos, no tengamos sangre de ninguno de los tres, tenemos lamento de judío, tenemos mala hostia del español y tenemos una chantada, como decimos nosotros, del italiano. Entonces se nos hace toda una especie de mezcla. Fíjense ustedes cómo analizaba nuestro origen o cómo analizaba nuestra idiosincrasia. Tremendo menjunje. Claro, italiano. Ya, no sé si ya venimos de los barcos, como dijo Alberto, pero al decir de Pinti tenemos una mezcla importante. Tal cual, pero fíjate intensa. que él estudia profesorado de castellano, de la lengua, de literatura, pero también de latín. O sea, el idioma latín es el origen del resto de los idiomas y él, cuando se presenta como analista político, como analista de lo artístico también, siempre va para atrás. Siempre se fija cuál es la raíz, de dónde provienen las cosas. La verdad es que esto, ¿no? Y buscando el origen de como todo. una persona, y este compañero que hace un ratito mencionábamos, que fue parte de un elenco mío y que él trabajó tanto con Enrique, cuenta cómo era él como persona detrás de bambalinas, en los camarines, o sea, porque todos lo hemos disfrutado como artista, pero para ellos, que fueron elencos de este gran artista, valorarlo como ser humano, tanto más que como artista, es muy emocionante, escuchar los testimonios de esos compañeros bailarines que disfrutaban de él y que una de las cosas que me cuenta en un audio es que le decían el libro gordo de Petete. Ah, bien. No sabía que era tan antimacrista. Sí, a mí también me sorprendió un poco. No sabía que era tan antimacrista. A mí me sorprendió bastante. Yo pensé que era más neutral. Lo definió como inútil en la entrevista. Claro. Yo pensé que era en función de lo que habían sido sus discursos, siempre el tema radicales peronistas y qué sé yo, siempre los males. Pensé que era más neutral, no pensé que... Y de hecho sorprende su posición cuando le preguntan más bien por Vidal y Larreta, porque quizás uno recuerda lo de Macri porque alguna vez lo Por escuchó. Macri mismo, claro. Sí, porque lo habías escuchado a Pinti ser muy crítico. Pinti siempre seguía muy de cerca la cuestión de la pobreza, evidentemente, y en ese aspecto era francamente crítico, pero sorprendió, si querés, cuando le pregunta a Cecilio justamente sobre Vidal y sobre Larreta, que también es muy crítico.
Y te agregaría una cosa. sobre Larreta, Hernán, que es llamativa la respuesta? Algo Negro, sí, como... Pero- aires negros, una cosa. Sobre Vidal, pobrecito. Sí, sueños Pobrecita. negros. Sue- Lo que, y en esta última entrevista, que está hablando evidentemente, Confantino está hablando del acuerdo con el fondo, dice, ¿para qué vamos a Estados Unidos? Y yo te diría que esa es una cuarta característica también que él la sobrevoló, no la puso en el argentino, pero en alguna medida dijo, bueno, en esa mezcla también nosotros, o los argentinos, tenemos una cosa medio antiimperialista, si querés, y que él la ha incorporado en ese discurso. Más de la entrevista de Fantino con Pinti y lo analizamos aquí con el equipo. Entonces se nos hace toda una especie de mezcla. Somos patriotas cuando nos tocan el país. Si nos toca alguien en el país y dice Argentina es una mierda, salimos todos. Ahora, después, cuando te comes algo, una mierda, decimos, tenemos una especie de esquizofrenia permanente. Vivimos para nosotros en el mejor país del mundo a la mañana, a la tarde en el peor y a la noche volvemos a vivir en el mejor, porque somos absolutamente arbitrarios en nuestros amores y en nuestros odios. Entonces, es muy difícil conseguir que el argentino tenga, el argentino medio, digamos, tenemos genios, pero los genios son la excepción, como en todos los países del mundo, no tenemos esa cosa tenemos un orgullo nacional malentendido. Tenemos un orgullo nacional que se parece mucho al patrioterismo, no al verdadero patriota. Todo es mejor lo de afuera, ¿entendés? Hay gente que es capaz de decir, cuando vos le decís, bueno, escuchame, en Siria están peor, no sé, te dicen, vos querés morir. A mí me lo ha dicho alguna gente muy contraria al gobierno acá y con el asunto de la inseguridad y todo lo demás. Yo dije, para consolarnos un poco, le dije, peor estar en Siria. No sé. ¿Cómo no sé, hijo de puta? Si se bombardean, se matan, se empujan, no ves a la gente. Bueno, pero eso es estar en guerra, es distinto. Cualquier cosa, ¿entendés? Entonces hay como una especie de desvalorización de lo nuestro cuando ahora alguien viene después, suponete, sube otro gobierno que te interesa, ¿no es cierto? Mucha gente que decía eso porque estaba en contra de los CAT, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la gente que está fanática con Macri y el cambio, vos le decís, no, porque te dice es el mejor país del mundo, de golpe, de un día para el otro. Sigo como Pollack y le digo, lo entiendo, Pinti, pero ustedes algo deben tener, porque realmente han salido siempre. ¿Ustedes son grandes socorristas? Es lo que yo digo siempre. Si vos tenés un infarto en plena calle, viene un argentino, te da respiración boca a boca, culo a culo, ojete a ojete, como quiera, y te va a sacar del trance. Ahora, el tratamiento que tiene que seguir esa persona para que no le venga un infarto media hora más tarde, no, eso no lo sabemos. Entonces, para cuando estamos en grandes crisis, provocadas por gobiernos que se van turnando, porque a veces no son gobiernos democráticos, eran gobiernos militares, pero ¿quiénes los manejaban? Los manejaban los ultraneoliberales, manejaban toda la parte económica, ¿no es cierto? Esa gente se va reproduciendo como los gremlins, que los mojan y salen cada vez peor. ¿Entendés? Entonces esa gente, algunos mueren, nos hacen ese favor enorme, entonces dice, chau chicos, no los jodo más, y se van, pero si no, dejan a sus hijos, a sus nietos, y están dando vueltas siempre con la misma temática. Bueno, ahí escuchaban una definición de los argentinos, ¿no? El argentino te asiste en la emergencia, no en lo inmediato, ¿no? Él utilizaba allí una metáfora para decir respiración boca a boca y demás, pero después a la larga se complica la historia, ¿no? Recién lo que vos hablabas del tema de qué partido político o con qué tenía cierta afinidad Enrique Pinti, y vos sabés que él llegó a hablar hasta de Eva Perón, ¿no? Como la conocía, y dejaba en claro que era una mala actriz. Y que lo que le evidenciaba eso a Eva era de que cuando hablaba y daba sus discursos era porque realmente lo sentía, porque al ser mala actriz no iba a poder actuar nunca en su discurso. Entonces realmente hablaba de eso, de cómo lo sentía. Y que él se había manifestado en los últimos tiempos en que tenía más una intención. Primero, que después de cumplir los 80 años no iba a ir a votar más, y que en las últimas elecciones votaba en blanco, porque lo habían desilusionado y mucho. Su mayor desilusión fue cuando votó a la Alianza, ¿no? En su momento. Claro, 89. Claro, él mostraba realmente muy optimista de esto de tener un peronista que decía, como un peronista que no se comía las S, con un radical podía surgir algo bueno. Y esa fue su última gran decepción. Su desilusión. Bueno, allí escuchaban entonces esta definición de los argentinos. Yo vuelvo sobre su vida, ¿no? Como un hombre que realmente cuidó su vida detrás de los escenarios, su vida privada. No se le conocieron amores, ¿no? No, muy poco. Tal vez alguna que otras chanzas que uno podía llegar a hacerle cuando lo encontraba
en Edelweiss, pero nada más. No salió a contarlo y a mostrarlo. Es más, tengo que hacer mucho esfuerzo para acordarme dónde vivía Enrique, ¿no? Porque no recuerdo haberlo ido a buscar o a entrevistarlo a su casa. Claro. ¿No? Por lo menos a mí nunca me tocó. Yo recuerdo una entrevista que él hablaba de su infancia y de cómo eran sus años de chico, y hacía referencia a que vivía en el centro con su familia, digamos, una familia de clase media acomodada, y hacía mención a su hermano, ¿no? Que decía, era 7 años más grande que yo, era rubio, flaco, alto, de ojos verdes, dice, yo siempre fui el patito feo de la familia, dice que la madre siempre se lo marcaba, y que a él le quedó marcado que dice, yo soy feo porque me lo dijo mi mamá, dice, desde que nací, y era como algo que lo tenía siempre presente. Y en su último domicilio quien lo acompañaba era su primo, hasta enero de este año, porque lamentablemente su primo falleció en esa fecha. La sobrina también lo estaba acompañando por estos días, y Sipe eran las 3 personas incondicionales que estaban junto a él, que lo contenían y que de alguna manera trataban de hacer lo que Pinti deseaba para estas semanas, para estos días, porque Pinti tenía muy en claro qué es lo que quería, porque sabía de su dificultad con respecto a la diabetes, sabía que sus funciones renales lamentablemente eran muy malas y los médicos le habían dicho a Pinti de realizar diálisis. ¿Y sabes cuál era la respuesta de Enrique? ¿Cuál? No quiero alargar cosas que... Claro. O sea, que es algo para alargar. Haciendo... Y Enrique Pinti lo que hizo fue pedirle a los médicos que en los últimos días no le realizaran diálisis. Él sabía dónde estaba parado, él sabía cuál era ese estado de salud y él decidía qué es lo que quería para él. Vos sabés que a mí me gusta hablar de los entornos, ¿no? Y yo quiero preguntarte, porque sé que vos conocés muchísimo, ¿qué entorno tenía él? Porque hay otra versión que dicen, por ejemplo, que Antonio Gasalla, por ejemplo, no se podía acercar a la familia. O no se podía acercar a Enrique Pinti. Digo, ¿qué hay de verdad, qué hay de mentira en todo esto? A ver, hay relatos encontrados, hay versiones encontradas. Yo tuve la oportunidad de hablar con Sipe, que es su representante y la persona que lo acompañó durante todos estos años y los últimos meses y semanas. Sipe me habla de un encuentro, o sea, de que Gasalla se hizo presente en la casa de Enrique Pinti para entregarle unas fotografías de ellos, que Antonio estaba muy preocupado, obviamente, por la salud de Enrique, como muchas otras personas, y que se había acercado por la mañana. Y quienes conocen a Enrique saben que la mañana para él era algo que... Él dormía a la mañana. Recién comenzaba porque su siempre día... trasnochaba. Claro. Entonces... Y recién comenzaba su día a partir del mediodía, ¿no? Y que bueno, que Antonio fue a esa casa, a ese departamento, tocó el timbre. Le habría entregado esas fotografías a quien es su sobrino, quien lo acompañaba en ese entonces, pero hay una confusión con las fechas. Antonio dice que sucedió este año y el entorno de Enrique me dice que esto sucedió en diciembre del año pasado. Cuando su sobrino todavía estaba con vida. Exactamente. Por eso la confusión. Por eso la confusión ¿no? de fechas, y lo que me dicen es que las fotografías están en la casa de Enrique Pinti, que llegaron a Enrique, pero Enrique también decidía cómo quería vivir este último tiempo, si querían que lo visitaran, si querían que lo vieran, si querían realmente saber cuál era el estado que él estaba transitando. Eso es una decisión muy personal de cada uno, también hay que respetarlo. ¿Cecilia? Tal cual, acompañando esto, y como estamos muchas tardes juntas con Cori y ella tiene esta cercanía y la tuvo todo el tiempo con Sipe, en algunos momentos se cuestionaba un poco el hermetismo de este entorno que vos mencionás y la razón por la cual eran tan herméticos, y constantemente pensábamos que una de las posibilidades era justamente respetarlo a él. ¿Cuál era el deseo de él, que es realmente el protagonista de esta historia? También se han ido a buscar los partes a la clínica y no se entregaban los partes al periodismo. Quiere decir que era un deseo de él que esto no trascendiera. Y más allá, digamos, de juzgar al entorno por haber sido tan herméticos, hoy, cuando personalmente me enteré que Pinti había fallecido, yo agradecí desde lo personal no haber sido imprudentes con respecto a su deseo. Les voy a dejar una pregunta a todos. ¿Para ustedes Enrique Pinti fue un hombre feliz? ¿Sí? ¿Me lo contestan en un ratito? Más del reportaje que le realizó Fantino en Animales Sueltos. Entonces, nosotros tenemos esa dualidad
asquerosa, ¿no es cierto?, de apoyar y apoyar y apoyar y apoyar hasta que nos conviene, y cuando no nos conviene no apoyamos más. Es una cosa muy rara la que tenemos nosotros. Pero cuando se van produciendo estos cambios de los gobiernos, que son finalmente lo mismo, cuando uno empieza a ver que los procesos se repiten, uno dice, ¿qué pasó? Estábamos al borde del abismo con el corralito, vino Duhalde, hizo una devaluación y dijo, está bien. Antes estábamos en una hiperinflación, saqueos en los mercados, cuando Alfonsín se tiene que ir 6 meses antes, viene el turco y al año y medio pone la convertibilidad. Y la convertibilidad servía para parar esa sangre, para hacer un torniquete. Se la dejaron. La devaluación de Duhalde, con todo lo que siguió, servía para parar el quilombo del corralito. Pero no se puede dejar eso por comodidad durante 10 años. O sea, en algún punto o somos 9. cómodos también. Claro, porque lo deja el gobierno y te muestra siempre el espejito para los indios, ¿no es cierto? Le conviene, mire el dólar sube al peso, estamos en el primer mundo, después cambian, no, nosotros somos un país igualitario, pero mientras tanto, la inflación nos come el sueldo, no la pueden dominar y nos tratan de decir que tenés 0,3 de inflación y después tenés un montón de inflación más, y siempre todos tienen la pesada herencia recibida. Yo te digo que la herencia recibida son las bolas, porque realmente cada día nos pesan más. Y esa es la verdadera herencia, que tener las bolas por el piso, porque no hay gobierno que suba, que no le eche toda la culpa a la pesada herencia recibida. Primero era la dictadura, después fue el desorden de Alfonsín, después fue el primer mundo de Menem, después fue el desorden del corralito, de la alianza, el fracaso, ahora son los K, y mañana serán hombres, como decía la película. En algún momento pensé que la Constitución en Argentina es inconstitucional. ¿Por? Y porque el otro día lo de los jueces, nombraron a 2 jueces por decreto. Sí, o sea, sí, todo sí. el mundo con el tema. Acá tienen mucho trabajo los constitucionalistas, viste que Claro, son famosos. sí. Badeni es famoso. Claro, Hay claro. un montón de constitucionalistas Sí, sí, que vos sí, los sí. ves, que es tomar algo, Enrique. Sí, y es que son, no es... increíble, claro, ¿no? También. Por supuesto, porque lo que pasa es que hablamos de los gestos y de las actitudes. Entonces, inclusive mucha gente favorable a Macri, al PRO y todo eso, lo criticó por su decreto de necesidad y urgencia. Dijo, uy, si lo hubiera hecho Cristina, la hubieran matado. Efectivamente... A mí no me gustó, ¿eh? A mí me pareció a mí también absurdo. me pareció totalmente absurdo, porque Sí. se podía haber resuelto por sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, se podía arreglar perfectamente, no había ningún tipo de problema. Pero los puede la omnipotencia por ahí. Entonces habrá, lógicamente, una Corte Suprema no puede tener 3. No. Pues entonces los fallos que pasan, cómo salen. Entonces, claro, igual se pueden convocar a sesiones extraordinarias y de alguna manera legalizarlo. No es ilegal lo que hizo, no es ilegal lo que hizo. No, pero pensarlo que el último pero que hizo fue Mitre hasta pero hoy. claro, es abusivo. Si en 1868, creo que fue, Mitre lo hizo solamente, y los demás, mirá que hemos tenido cada muñeco ahí Pero arriba. por lo menos pidió disculpas, ¿viste? ¿no? Sí. Que es increíble que nos parezca algo fuera de otro planeta que el tipo pida disculpas. Exacto, que pida disculpas o que diga, bueno, voy a contestarle a un periodista. Es una cosa tremenda. ¿Te das cuenta? Ahora, que contesten o no contesten a periodistas, que hagan lo que hagan, lo importante es la obra de gobierno, porque ese es el fondo verdadero. Si esa obra de gobierno da resultados positivos de duración larga, si no es la respiración boca a boca, sino simplemente es un tratamiento que empieza con un tratamiento de shock, sí, ponele los 2 electrodos para que el tipo reaccione y ahora lo vamos a cuidar. Porque acá el electrodo funciona, la respiración boca a boca funciona, el tipo no se muere, pero después se va muriendo en una agonía, y todos los gobiernos con distintos planes llegan a lo mismo. Yo, como tengo 76 años, y el año que viene voy a tener 77, yo decía, me acuerdo en el año 80 y pico, cuando estaba haciendo San Secretario los primeros años, decía, lo que pasa es que nos dicen todos que esperemos por la pesada herencia recibida. Bueno, yo espero. O sea, vos la pesada herencia recibida la venís escuchando de chico. Desde chico, 4. Cuando se fue... Me interesa que me lo cuentes a mí con mis 44. Mirá, cuando lo derrocaron a Perón. La nota tiene 6 años, ¿no? Allí tenía 76 años, Enrique, y siempre atravesado por la economía su discurso, ¿no? Hablaba de la pesada herencia. Tengo entendido que esto era el primer verano de Macri, ¿no? Era el primer verano de Macri cuando se nombra por decreto a los 2 jueces de la Suprema Corte. Efectivamente, coincide con ese momento. En la parte anterior de la entrevista, evidentemente Pinti es muy crítico de la cuestión liberal o neoliberal y ultraliberal, con una mirada muy crítica, y me parece que en ese sentido también atraviesa justamente las cuestiones. Pero como vos bien decías,
muy atravesado por la política, pero sobre todo en clave económica. Exacto, y cuando habla de la inflación, ¿no? Todo lo que estamos viviendo, más aún en este 2022, donde todos auguran una inflación realmente muy fuerte, fíjese ese discurso que tiene 6 años o esa nota que tiene 6 años, la inflación, el gran mal de los argentinos, ¿no? Claro.